Bueno, mi nombre es Diana Socha Hernández, soy comunicadora social periodista, especialista en comunicación educativa y tengo una maestría en escrituras creativas. Hace más o menos 16, 18 años soy profesora, docente universitaria y soy escritora. Como nuestra tesis se basa en hablar sobre el feminismo y sobre cómo estas noticias y cómo estos medios digitales cubren las noticias sobre el feminicidio, quisiera empezar preguntándote, desde tu experiencia como escritora feminista, ¿qué responsabilidad piensas que tienen las palabras en la reproducción de las violencias contra las mujeres? Yo pienso que las palabras son muy importantes dentro de este oficio de la escritura. Y como son tan importantes, digamos, las pensamos con tanta minucia, los escritores y las escritoras, pues con más veras en este tema de las violencias y enfocado básicamente en el feminicidio o en el feminismo. Siento que cada palabra que nosotros ponemos o vamos construyendo esas frases tienen un sentido que le dan mucha fuerza, no solamente para las personas que lo leen de manera muy informal, como solamente para informarse, sino también es una responsabilidad dentro de la educación. Entonces, tanto la docencia como la escritura siento que tiene que ver mucho con cómo yo educo a la otra persona, de qué manera esto que yo estoy escribiendo de una u otra forma le está sirviendo al otro para comprender mejor la situación. Entonces, si yo no pienso bien en las palabras que estoy construyendo en la medida que voy narrando una historia o voy contando una historia, sino que sencillamente van saliendo y van fluyendo y las dejo así, sin ningún contexto, sin revisión, pues seguramente estoy cayendo en algún error en el que mi lector va a interpretar una cosa completamente diferente a lo que yo acabo de escribir. Tú dices que hay que revisar siempre lo que se escribe, ¿no? Que cuando uno no revisa estas cosas o cuando uno no da este contexto, ¿qué puede llegar a sentir la audiencia o qué puede causar en la audiencia este uso de descripciones así dadas al azar? Bueno, sucede algo muy particular con el tema digital y bueno, también con los medios tradicionales, y es que la gente escucha ciertas palabras y empieza a repetirlas, y de una u otra forma se convierte como en algo normal, como normalizamos algunas palabras. Esto no es de ahora solamente en el contexto digital, esto ha sido durante muchos años. De hecho, nosotros, digamos, mi generación, que ya es una generación un poco más viejita, nosotros hemos venido adaptándonos un poco a toda esta dinámica de lo digital. No nos hemos quedado de lado y no nos hemos quedado solamente con lo tradicional, sino que hemos intentado empaparnos un poco y hacer parte también de este entorno digital. Pero hay generaciones que se quedaron solamente con el pasado, con lo tradicional, porque no sienten tanta empatía con esto digital. Eso no quiere decir que todos, o sea, no estoy generalizando, hay muchas personas de generaciones anteriores que pues están acomodándose a este tema. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si bien toda la cultura y toda la sociedad, todo lo que nos han venido inculcando durante pues, varias generaciones, ha sido repetitivo. Entonces, mi abuelita le enseñó lo que pudo a mi mamá, ¿cierto?, sobre el respeto, sobre el amor y sobre el tema de la mujer. Mi mamá, a su vez, lo que pudo, lo que interpretó de lo que le enseñó mi abuelita, pero también de lo que ella misma vivió en su momento, en su cotidianidad, nos enseñó a mis hermanas y a mí. Y ahora yo trato de analizar qué le pasó a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá, intento un poco romper ciertas palabras, ciertas frases,
cotidianas que ellas trabajaban, porque yo no me siento cómoda con esas frases y siento que, o con esas palabras, y siento que eso no va conmigo en este momento. Pero eso no llegó así de la nada. O sea, esto llegó gracias a que esta dinámica digital la empezaron a actualizar y empezó a generarse análisis mucho más profundos, partir de unos ejemplos más concretos con respecto a lo que nos estaba pasando o a estos cambios que hemos venido presentando las mujeres. Entonces, en este momento mi discurso es completamente diferente al de mi abuela y sin embargo, o a mis abuelas, sin embargo yo no las rechazo por eso, ¿sí? Que es otro tema como muy extremo que a veces un discurso se maneja con este tema de los feminismos o el feminismo, ¿sí? Flores Thomas habla de feminismos porque cree que hay muchas maneras y muchas luchas de diferentes colectivos de mujeres. Pero hay un gran feminismo que es el objetivo primordial de que nosotras seamos vistas de una manera igual. Profesor, se mencionaba que hay muchas palabras y frases en las que usted está intentando cambiar. ¿Cuáles serían esas frases y cuáles serían esas palabras que su merced está replanteándose en este momento? Hace poco escuché una que me llamó mucho la atención y es: no te comportes como una novia, compórtate como una esposa. Y entonces yo decía, ¿por qué diferenciamos estos dos roles? ¿Qué diferencia hay entre ser una esposa y una novia? ¿Por qué ese rol o por qué ese énfasis en ese rol? Y es básicamente porque la esposa ante la sociedad, la naturaleza es que sea la servidora de su esposo. Eso es más o menos como lo explican las otras generaciones, ¿cierto? En este momento nosotras sabemos que no es que nosotros estemos sirviéndole a un esposo, sino que estamos compartiendo una vida en donde los dos aportamos de una forma igualitaria y en donde los dos, digamos que hacemos parte como de un camino, pero ni él es mi camino, ni yo soy el camino de él. Sencillamente estamos compartiendo un camino que cada uno está transitando como puede. Esta explicación jamás me la dieron cuando estaba en la adolescencia. Yo estudié en un colegio de monjas y en el colegio de monjas nos enseñaban que nosotras teníamos que hacer caso, ser sumisas, ser femeninas, ¿cierto? Estar muy limpias, muy pulcras, muy lindas para nuestra pareja. Y de hecho, algunas cosas de la Biblia en las ceremonias de matrimonio que todavía estoy escuchando en esta época, y es que la mujer es la que mantiene el hogar, la mujer es la que fortalece el hogar, es decir, que la mujer es la que tiene que soportar todo para que el hogar siga su curso, pero no se le exige al hombre, sino que le dan esas responsabilidades a la mujer. Palabras como, por ejemplo, no sé, niña, no se siente así, porque te vistes de esa forma. Bueno, en este momento se me escaparon un montón, pero son cosas como que la exigencia a la mujer es tan superficial en muchos sentidos que a veces como que uno abre los ojos y dice: yo no puedo creer que esto lo esté escuchando en esta época, en este momento de la vida, ¿sí? Escuchaba hace poco a una persona pública que decía que el feminismo no tenía nada que ver con ella, porque pues el feminismo, ella era una persona que podía votar, era una persona y no necesitaba del feminismo. Entonces me parece gracioso esto, porque no quiere decir que se juzgue a este tipo de personas, sobre todo a las mujeres que no conocen el contexto del feminismo, pero yo sí me aterro y me asombro bastante cuando pienso que las mismas mujeres no reconocen el trabajo y la lucha que han hecho estas feministas, que gracias a que ellas han hablado, pues nosotros estamos sentados aquí. Hay
película que creo que varios de ustedes han visto, que es Estimados Señores, y es una película que dirige una mujer, Patricia Castañeda. Ella es actriz y se estrenó como directora de esta película, y me llamó mucho la atención el discurso de los señores en su época, en donde decían que no reconocían a la mujer como una persona que pudiera ser capaz de tomar decisiones por el país o de cumplir un rol similar al que ellos han estado cumpliendo. Y realmente escuchar eso es humillante, es muy frustrante también, porque utilizaban términos como: usted solamente puede estar en la casa, la mujer tiene que, su responsabilidad más importante es cuidar de los hijos. Y esto no me malinterpreten que es humillación, porque obviamente nosotras sabemos que para la familia es importante el papel de la mujer, pero también es importante el papel del hombre. Y entonces asumen que solamente la mujer tiene ese rol de cuidadora, tiene ese rol de protección, de educar a sus hijos, ¿cierto? Y los papás solamente de proveer económicamente para que esta familia esté cómoda y tranquila. No, yo creo que no, y eso ya se ha venido demostrando durante mucho tiempo, y sin embargo todavía se escucha decir: pero mamita, ¿usted por qué se preocupa si su esposo la mantiene? O sea, usted quédese tranquila. Y pues no sé hasta qué punto se quede uno tranquilo en esta época, sabiendo que hay una persona que está proveyendo solamente, o sea, dando solamente el papel del hombre en esta sociedad, y en el momento en el que se dice lo que su merced dice, que es que el hombre da dinero y la mujer es la que se queda en la casa cuidando a los hijos y todo esto. Y cuando pasan estas noticias, cuando la gente se entera de que hay un feminicidio, cuando la gente se entera por medio de las noticias digitales y se utilizan estas palabras, como su merced lo decía, su vestimenta, es que fue su pareja, fueron celos, fueron todas estas como estigmatización de palabras. ¿Cómo cree usted que el uso del lenguaje sensacionalista influye en la percepción de la sociedad hacia las mujeres? Influye muchísimo, sobre todo porque en el papel de los medios, sobre todo del periodismo, que se enfatiza en la información, cuenta de una manera muy resumida el hecho, ¿sí? Entonces, cuando sucede un feminicidio, entonces tratan de resumirlo lo más que se pueda. Y los términos que se han utilizado no han sido, digamos, que los pertinentes y por los que están en este momento luchando las feministas. Y es que manejemos el lenguaje como es, ¿sí? No es una pasión o por pasión que mató a esta persona o asesinó a esta persona. No fue por, no sé, esquizofrenia o porque estaba un poco loco, salido de sus cabales este personaje. No es tanto digamos, ellos no saben si eso finalmente sucedió de esa manera. El hecho es que hay una señora, una mujer, una joven asesinada que por su pareja o por su expareja, y eso es un hecho que no se puede cambiar, aunque digan que estaba vestida de tal forma, que salió tarde, que no había denunciado nunca a su pareja, porque todo ese tipo de cosas terminan juzgando y victimizando a la persona. Una de las cosas que sugieren las feministas es que en estos casos nosotros intentemos buscar medios digitales feministas, porque ellas sí manejan el lenguaje que es el lenguaje pertinente. Entonces, claro, cuando uno escucha estos términos en medios tradicionales, estos términos como victimizantes, pues nosotras que somos mujeres que manejamos este tema de la escritura, pues nos damos cuenta que nos sentimos como frustradas y también nos da mucha rabia,
porque ese no es el lenguaje. Hay una cosa muy chévere y también que juega un poco en contra, pero es lo que he podido yo detallar, como conocer un poco a la gente, es que en mi época en los medios tradicionales nosotros no teníamos cómo comunicarnos o cómo expresar nuestra posición a favor en contra de esa nota periodística que salió en el medio. No se podía hacer porque obviamente eso era cerrado, y a menos de que mandáramos una carta y no sabíamos si esa carta la iban a leer o no la iban a leer. Ahorita están los comentarios en lo digital, entonces nosotros podemos no estar de acuerdo e incluso podemos corregir al periodista o podemos darle más datos al periodista o a la periodista con respecto a esa información que ya está dando, y lo podemos hacer por medio de los comentarios en lo digital. Y pues eso de una u otra forma también como que le enseña a mucha gente también a no quedarse solamente con lo que está leyendo o lo que está viendo en lo digital, sino que en los comentarios pues pueden aprender un poquito más. Lo que pasa es que sí está bien de esa manera, pero también hay un en contra, que es cuando refuerzan ese discurso machista, cuando humillan incluso a la familia, cuando se victimiza más, mucho más, a pesar de lo que dice el medio de comunicación, como la gente empieza a victimizar un poco más. Entonces eso se vuelve una masa, porque entonces quienes no tienen muy en claro este tema, no tienen cómo analizarlo de una mejor manera y se quedan sencillamente con lo que dice el medio y ya. Yo antes no leía los comentarios, a mí me daba angustia leer los comentarios. Muy pocas veces he comentado en alguna red, no me gusta, porque siento que estoy hablando como con la pared, como que no hay alguien, una persona. Es distinto cuando me siento, yo converso con una persona y le digo, mira, yo no estoy de acuerdo con tu postura por esto y esto y esto, pero no por eso pues tampoco lo voy a censurar, ya no quiero que me vuelvas a hablar nunca más en la vida, ni nada de eso. Pero sí dejar mi posición me parece que es lo correcto. Pero mirándolo desde el lado académico, desde el aprendizaje, yo digo, bueno, ¿qué puedo aprender a partir de estos comentarios? Y me doy cuenta que a veces es nulo y me frustro y digo, ya no voy a seguir leyendo porque esto es absurdo, que la gente esté pensando que la culpa es porque iba con una minifalda o porque salió tarde en la noche, porque se metió en un callejón donde ella sabía que ese callejón podría ser peligroso, o porque no quiso recibir la compañía de alguna amiga o de algún amigo, o porque las amigas la dejaron sola en un lugar donde no debía quedarse. O sea, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil ver en una historia que no está completa, sino que solamente nos dan algunas. Siempre he insistido en que la manera en cómo cuentas o haces la narración, cómo cuentas la historia, va a enganchar a la persona, ya sea o que la está leyendo o que la esté viendo. El lenguaje creativo, el uso del lenguaje creativo funciona muy bien para que la gente se conecte con las historias y se quede, ¿sí? No solamente se lea la primera parte o vea la primera parte o escuche la primera parte, sino que quiera saber qué más va a suceder. Este es como el principio de la narración, y es el principio tanto para escritura como para otro uso audiovisual o artístico con respecto a las historias. Y teniendo esa primicia, esa primera idea de cómo empezar a construir la narrativa, pues muchos de los medios utilizan ciertas palabras o ciertas frases impactantes para que la gente no solamente se quede, sino que finalmente no les interesa tanto que se queden leyendo la historia o aprendiendo sobre el video o sobre la imagen que estamos teniendo, sino que a este punto lo que realmente les interesa en los medios digitales son los clics, el me gusta. Si logro apuntarle a un comentario, aunque el comentario no tenga nada que ver con lo que yo estoy diciendo, con lo que estoy mostrando,
Eso le ayuda a que sea mucho más visto, a que se convierta en algo viral y en algo que le llegue a muchas más personas. Entonces, no están pensando en cómo ese discurso que yo estoy tratando, que estoy trabajando, le permite a la gente conocer una verdad, conocer una realidad y sensibilizarse sobre eso, sino que sencillamente el interés es más como yo quiero es que esto se viralice. Y si se viraliza con una palabra que no tiene nada que ver con el contenido, pues no importa, hagámoslo, ¿sí? Aunque eso no sea ético, aunque eso no sea correcto. Entonces, estas palabras y este recurso se utiliza mucho, con mucha más fuerza, cuando estamos hablando de feminicidios, cuando estamos hablando de violencias contra la mujer. Entonces, ese morbo que nos genera saber por qué mataron a esta persona asesinada, se encuentra el cuerpo o desaparecida, o este tipo de palabras que parecen muy normales, que no parecen que generen tanto escozor, pues finalmente son palabras recursivas que se utilizan para que la gente haga clic. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que se quedan solamente con las primeras frases. Y a pesar de que hay más información dentro de esa mini frase o dentro de ese título, dentro de ese titular, pues la gente se queda solamente con ese titular y terminan repitiéndolo y contándole a la otra persona solamente esa partecita sin saber qué es lo que está sucediendo a fondo. Y eso también es malo. Digamos, eso no es correcto, y menos cuando nuestro interés es que la gente conozca que esto está pasando y que si está pasando hay que hacer algo, ¿sí? No es que las feministas queramos que todo el mundo entienda y vea las estadísticas y vea las fotografías de las mujeres desaparecidas. Ese no es el interés de las feministas. Nuestro interés es que realmente nos demos cuenta que esto está pasando todos los días en nuestro país y que no se está haciendo nada o no se está haciendo lo suficiente para que deje de pasar, ¿sí? Entonces, este contenido, por ejemplo, desde el feminismo, o los textos o la forma, la expresión en la que nosotros queremos contarle a la gente lo que está sucediendo, no es nuestro objetivo no es que esto sea para que la gente compre o para que la gente vea nuestro contenido, sino para que la gente se dé cuenta que está sucediendo y que es gravísimo, que no es correcto. Profe, su merced como escritora, ¿cómo piensa que es la manera adecuada para informar una noticia de esta magnitud? Bueno, cuando nosotros hablamos de una estructura ética de escritura, sobre todo en el tema informativo, los periodistas nos basamos en los manuales normales, en el manual de la ética, en el recurso la idea es que en el primer lead tú tengas el que respondas el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿cierto? Para que la gente esté informada desde el primer momento. Digamos que la estructura por sí sola nos permite a nosotros explicar qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la palabra correcta o incorrecta que yo utilizo en esa respuesta? Ahí es donde debemos estar más enfocados. Sobre todo, digamos, yo lo hablo de manera general, no solamente desde este tema de violencias y porque pues finalmente no es lo único que les está dando clics, ¿sí? Por ejemplo, un tema político, un tema cultural, un tema social, si no tiene esa conexión con el lector, pues difícilmente le va a llegar y difícilmente lo va a leer. Pero yo siempre digo que yo creo que hay que pensar muy bien como si uno fuera el protagonista de esa historia, ¿sí? Esto es muy difícil, es como que el periodista se ponga en los zapatos de esa mujer que fue asesinada, ¿sí? O que piense que esa mujer que fue maltratada, ultrajada, o que está pasando por un momento supremamente difícil, puede ser su hermana, puede ser su mamá, puede ser su tía.
¿sí? Ponerse en los zapatos de, porque es muy, muy fácil juzgar, y era lo que decía en algún momento aquí en la charla. Es muy fácil decir, es que ella iba en minifalda y sabemos que nosotras las mujeres ya no podemos usar minifalda porque nos miran, porque nos hacen sentir incómodas. O sea, esa es realmente la consecuencia. Yo tengo que dejar de usar minifalda para que no me lastime. Bueno, hay muchas mujeres que han sido asesinadas y han tenido pantalón, no han tenido falda. Entonces creo que ese no es tampoco como el objetivo, ¿cierto? Y mirar este tipo de cosas, ponerse como en la situación del otro, creo que nos hace un poco más humanos y más sensibles a los comunicadores sociales, periodistas o a los escritores, escritoras que estamos construyendo historias. Si nosotros no nos ponemos en esa postura de la mamá, por ejemplo, o del papá o de la familia de esa mujer que fue víctima, ¿qué sentirán ellos al leer una nota mía? A leer algo que yo estoy escribiendo sobre su hija? ¿Será que se van a sentir bien? ¿Se van a sentir cómodos? ¿Se van a sentir tranquilos con la información que yo les estoy dando? Es pensar en el otro. En una clase de periodismo lo primero que le dicen a uno es ¿cuál es su grupo objetivo para escribir o para hacer este documental? ¿Cuál es su grupo objetivo? Entonces nosotros decimos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Y ya tenemos como un lenguaje para dirigirnos a ellos, para hablar respectivamente con esas personas. Entonces nos estamos poniendo en los zapatos de ese grupo objetivo, que es lo importante. Acá yo creo que en este momento no les importa el grupo objetivo. O sea, en este momento lo que les interesa es que se vuelva viral eso que yo escribí, eso que yo publiqué. Quien lo vea, quien no lo vea, no me interesa. Si estoy haciendo daño o no estoy haciendo daño, eso es lo de menos. Y eso es muy grave. Profesor Merced hablaba de que muchas veces cuando nosotros nos dan estas clases de el LEED, de las 5 Ws y toda esta situación, hay muchas noticias que nosotras hemos hecho el análisis y nosotras hemos revisado, más que todo el espectador y el Cubo, que son como nuestros puntos de comparaciones. El Cubo tiene muchas noticias que son faltas de contexto. Y el cuerpo de la noticia simplemente solo se centra en decir cómo murió y en dar como, o sea, ser muy brutal al describir el hecho. Su merced, ¿cómo considera que la ausencia de este contexto hace que la audiencia lo interprete de qué formas? Era básicamente como lo que estaba diciendo hace un momento. Creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de preguntar, y es que nosotros hacemos o contamos una historia para que la gente la conozca rápidamente, ¿sí? Entonces es más fácil decir, y esto hace muchos años en el periodismo se llamaba la chiva. Hace mucho tiempo se supone que la chiva dejó de existir, pero como que yo siento que como que todavía está ahí este término muy coloquial en los periodistas, y es que nadie me chivee, o sea, que nadie diga la noticia primero que yo. Pero yo no tengo toda la información, solamente tengo unos datos específicos y suelto los datos específicos en este tipo de medios. Y en este tipo de medios está aprobado o aceptado porque la gente que lee este tipo de medios está en una cotidianidad que no le interesa profundizar más allá, ¿sí? Son personas trabajadoras, son personas que sencillamente no les interesa lo que está sucediendo en el país y se van más como ensimismados. Ojo, que no los estoy juzgando, me parece que hay personas respetable esto, que no quieran saber qué es lo que está sucediendo en el país. De hecho, muchas veces yo me lo he cuestionado, me he preguntado y he dicho, bueno, ¿y qué pasa si dejo una semana de leer noticias, de ver medios, de desconectarme completamente de lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Estaré más tranquila? Seguramente sí, no he podido hacerlo, pero seguramente sí. Y conozco gente que definitivamente está completamente desactualizada de esto. También sé que muchos estudiantes, sobre todo los que están arrancando hasta ahora con el tema del periodismo, muchos estudiantes se quedan con estos medios rápidos, inmediatos. Me dijo la noticia en TikTok en 2 segundos, en 1 minuto, ¿sí?
Y eso no está mal, o sea, está bien, es una forma, es otra forma de informarse. Sin embargo, el temor mío y la preocupación que genera realmente en este ambiente académico o pues como ciudadana también, como una ciudadana responsable, que yo sepa qué sucedió con el personaje en este momento, pero que yo no sepa qué pasó después, meses después, años después con este personaje, ¿sí? Y no es que me interese el chisme ni nada de eso, sino que me interesa que haya un seguimiento a la noticia. No hay un seguimiento a la noticia. Uno ve el noticiero y bueno, yo hice el ejercicio hace muchos años con unos estudiantes y les dije cuántas noticias ustedes ven, cuántas noticias salen en un noticiero en una noche. Y bueno, hicimos el ejercicio y son muchísimas, entonces tú ni siquiera acabas de terminar de analizar una o de pensar qué es lo que está sucediendo con una cuando ya arrancaron con la otra, y entonces son flash, cosas informativas rápido. Y eso que me quedó cuestionando, de pronto me quedó una pregunta en alguna de esas noticias, mañana ya se olvida. Seguramente todos estos asesinatos, todas estas muertes de estas mujeres inocentes, ¿cierto?, que dieron con un nombre terrible, estas mujeres van a ser solamente recordadas por su familia, y eso es cruel, eso es muy triste, porque se convierten en un número. Y entonces en una cifra de Bogotá, en una cifra de Colombia, en una cifra de Latinoamérica, y tenemos que vivir con eso, y eso para mí es frustrante, es muy triste, es muy pues no sé, yo confío y creo mucho en la memoria, y me parece que ojalá se les pudiera hacer un homenaje a cada una de estas mujeres que han tenido que sufrir este tipo de cosas. No solamente la muerte, sino además todo lo que viene con eso, ¿no? Entonces esas palabras de morbo, esas culpándola a ella por algo que ella no tenía por qué vivir, no merecía ese tipo de trato, ¿cierto? Y luego lo olvido, ¿sí? O sea, es una historia bastante, si lo hablamos en unidad, es una historia muy triste, es una historia muy compleja que finalmente le va a quedar a la familia. Y cuando la familia se vaya, pues no le va a quedar a nadie. Y seguramente en las siguientes generaciones va a estar de pronto incluso en un número, en algún informe grande de, no sé, de una secretaría de la mujer o de pronto en algún documental o en algún análisis que hayan hecho gigante las feministas. Entonces realmente es muy frustrante, es muy triste. Nosotros sabemos como periodistas, profe, que siempre es importante dar datos, que siempre es importante apegarnos a las estadísticas y a todos estos casos contundentes, como su merced lo decía, que siempre van a estar ahí y harán parte de esta cifra y que en algún momento se van a ver. Pero para estos medios digitales y para estos medios de inmediatez, ¿su merced cree que es importante entrevistar a los expertos, que es importante dar datos, que es importante incluir estos antecedentes, o simplemente es dar la noticia y ya? Pues dentro de, digamos, el tema académico, yo considero que es fundamental dejar una evidencia con datos específicos, con voces de personas que están expertas en el tema, que lo hayan trabajado, y también incluso de las personas cercanas a quienes hayan vivido como este tipo de cosas, porque a veces dejamos de lado el tema de, digamos, de la familia, del sentir de la familia. Eso lo dejamos como algo como algo que genera sensibilidad genera sensibilidad de inmediato, ¿sí? Por eso te decía que a mí el tema de la memoria me parece supremamente importante. Yo sí creo que además de los datos generales que existen, de hecho muchas de las políticas públicas o muchas de las decisiones que se toman
desde el tema político favorecen, digamos, las propuestas que se presentan favorecen gracias a los datos. Eso es fundamental, pero también las voces son fundamentales, son importantes, digamos, no pueden ir separadas la una de la otra. Primero porque si lo dejamos solamente con datos se va a ver un tema más informativo y más frío, digo yo, como más, es fundamental hacerlo, pero quedaría algo como muy estadístico y ya. Pero si yo mezclo las historias y cuento escenarios verídicos de una manera muy respetuosa, seguramente esa historia no se va a olvidar. Entonces tenemos muchos casos en donde les han dado visibilidad no solamente los medios de comunicación, sino las mismas familias han intentado hacerlo visible y gracias a eso se han tenido resultados positivos. Por ejemplo, las personas que cometieron estos actos estén en la cárcel de una manera rápida o que su juicio no haya sido tan lento, ¿sí? O que su captura haya sido rápida. Todo este tipo de cosas son beneficiosas y pues se debe también, ¿por qué no?, a los medios de comunicación, a la divulgación de los medios de comunicación. Y yo sí creo que es importante tener una voz experta que le permita a la gente comprender un poco más por qué razón suceden estas cosas o cómo fueron los hechos, los antecedentes, el contexto histórico. No creo que un joven ahorita se quede solamente con algo que está sucediendo ahorita sin tener el contexto de qué fue lo que se trabajó con anterioridad, porque eso sería como borrar el trabajo que hicieron nuestros ancestros, nuestras ancestras o las personas de otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces no me parecería pues justo que el trabajo de ellos se quede en el silencio si eso permitió que nosotros estuviéramos donde estamos. Profe, y su merced, ¿cuál cree que es el papel de los medios de comunicación ante la comprensión social de los feminicidios? Yo siento que algo que acabo de vivir de una manera personal es que creo que los medios de comunicación ayudan a visibilizar casos. El papel de ellos es mostrar qué fue lo que sucedió y ya, ¿sí? La justicia se encarga de su parte, la familia se encarga de su duelo, ¿cierto? Cada uno tiene como un rol específico. El papel de los medios de comunicación es básicamente visibilizar qué es lo que está sucediendo. Y creo que hasta el momento lo están haciendo pues correcto. Creo que les interesa mucho contar este tipo de historias porque hace mucho tiempo esto no era lo normal, no era lo común y sé que que en esta época no es la única época donde han pasado feminicidios. Sé que hace muchos años, muchos siglos, eso pasaba, pero se quedaba en un tema de familia, en un tema que nadie tenía por qué enterarse, no era público, ¿sí? No se permitía eso y no era el interés tampoco de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hace mucho tiempo tenían un enfoque un poco más político, ¿cierto? Siempre fue esa como su razón de ser. Y ahora se visibiliza un poco más. ¿Por qué razón ha pasado eso? Y creo que es necesario porque la familia lo ha permitido. Tanto la familia ha generado este tipo de divulgación como las mismas entidades que han venido abriéndose en este momento espacios. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer no existía hace mucho tiempo, hace muchos años no existía la Secretaría de la Mujer y eso es un proyecto que empezó
la casa de la mujer también. Y son proyectos que han sido visibles, no porque no existieran, obviamente habían grupos de mujeres que estaban preocupadas por otras mujeres, por hacer cosas en la comunidad, por construir con otras mujeres, por trabajar para vivir mucho mejor. Eso no es nuevo, eso lleva muchos años, solo que hasta hace poco se le ha dado nombre, ¿cierto? Y se ha vuelto institucional. Y eso lo que permite es que se genere mucha más visibilidad con respecto a este tipo de temas. Ahora bien, ¿cómo manejamos este tema, este discurso? ¿A quién les llegamos con este discurso? Los medios de comunicación, ¿a quién les están llegando cuando están contando que fue un feminicidio hace 2 horas, o hace un día, o hace 6 meses, o hace un año? ¿A quién le están llegando? ¿A quién le interesa ese tipo de información? ¿Cierto? Recuerden que los medios de comunicación manejan una agenda, y esa agenda ellos deciden qué ve la gente y qué no ve. Entonces la pregunta sería, ¿por qué les interesa ahora esto? ¿Será porque hay muchas cifras de muchas mujeres víctimas? ¿O porque realmente esto les da más likes o más visibilidad para que la gente esté preocupada y diga, las mujeres no nos cuidan, a las mujeres no nos cuidan, las mujeres estamos solas, las mujeres nos cuidamos entre las mujeres? Y no estoy diciendo que el enemigo sea el hombre, jamás. Tengo 3 hermosos hombres que amo en mi casa. No podría decir que los odio a los hombres teniendo 3 hombres maravillosos en mi casa, pero sí debo decir que el patriarcado ha tomado un papel ya casi tóxico en nuestra sociedad, que tenemos que erradicar, y creo que lo podemos hacer en común. Hay muchos hombres que están de acuerdo conmigo y con el feminismo. Creo que podemos hacer un trabajo mancomunado, y con los otros que todavía no creen en esto y que se han vuelto también muy populares últimamente en redes sociales, manifestando que no se casarían con una mujer que tuviera su misma edad porque les da asco, o no jamás de la casa porque su lugar es la casa, no permitía que su esposa tenga amigas porque las amigas las llevan a otros hombres. Todo este tipo de cosas las he escuchado últimamente en redes sociales, y son jóvenes los que están diciendo este tipo de discursos. Entonces a ellos hay que apuntarles, a ellos hay que trabajar, y yo creo que los medios de comunicación también deberían apuntarles a este tipo de cosas. Muchos profesores hemos criticado y han criticado y dicen que los medios de comunicación no están para enseñar, y yo sigo defendiendo eso. Sí están para enseñar, ese es uno de sus papeles. El entretenimiento sí, pero también la enseñanza. Y si tenemos medios de comunicación, ¿por qué no aprovecharlos para que masivamente la gente los utilice y aprenda de este tipo de temas tan importantes? Su merced dice que los medios de comunicación son para enseñar, para que la gente aprenda, para que la gente se informe un poquito más de estos temas. Pero cuando los medios de comunicación deciden caer en la revictimización de la víctima, valga la redundancia, ¿cómo puede esto normalizar la violencia de género? Sí, total. Hace algunos años el tema más trabajado, más tratado en una época, más o menos en los 50, era la muerte o las muertes que existían en Colombia entre liberales y conservadores. Ese era el tema, digamos que más importante, según algunos estudios. Luego voy a hablar algunos temas importantes que se manejaron en medios de comunicación y que lo volvieron una forma, masiva, ¿cierto? Constante, continua en los medios. El segundo fue más o menos en mi época de adolescencia y juventud, que fue en los años 80-90 con el narcotráfico.
Entonces ese miedo que nos generaba salir a la calle porque había un carro bomba en una esquina donde cualquier persona podía pasar, no pasaban políticos, no pasaban personas importantes para los narcotraficantes, sencillamente pasaban personas del común y sin embargo se convirtieron en víctimas de esa violencia del narcotráfico durante mucho tiempo. Y ese discurso se manejó por años en los medios de comunicación. Entonces uno prendía el televisor y ya era muy normal que hubiera una bomba en Medellín o que se hubieran muerto tantas personas en algún lugar por un carro bomba, ¿sí? Empezamos a normalizar este tipo de cosas. En la época de los 50 se normalizaba que tú, no, pero es que se puso la corbata roja sabiendo que usted no puede pasar por al lado de las corbatas azules. Entonces como que se volvía ya rutinario este tema, que ya como que no había sorpresa, ¿sí? Como que no había tampoco incluso dolor. Y después del narcotráfico vinieron muchas masacres en Colombia. Entonces gente que no tiene nada que ver con la violencia fueron víctimas del paramilitarismo, de las guerrillas, incluso de los mismos, la misma fuerza pública, ¿cierto? De los policías y los del ejército. Entonces, y estas masacres al principio nos daban mucho dolor y qué fuerte, y cuántos niños murieron, y cuántas mujeres, y que el sacerdote del pueblo, y que sí, digamos que era imposible creer que eso estuviera pasando y nos asombraba muchísimo, y de un momento a otro dejó de asombrarnos. Y ahorita los líderes sociales, entonces uno dice, ¿cuántos líderes sociales han matado y hacen toda esta estadística, todos estos datos, y como que, uno más, otra más, ay, qué pecado, ay, qué pesar? Y ahorita en este momento lo combinamos un poco también con los feminicidios. Entonces yo pienso, me puedo estar equivocando, pero esto es un tema muy personal, yo pienso que los medios de comunicación tienen tanto poder en apagar ese boom de violencia como de volverlo mucho más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da morbo ver? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Ya nos están matando los liberales y los conservadores, eso ya no es noticia. Ahora el hit es que hay feminicidios, entonces metámosle la ficha a los feminicidios y miremos cuántas mujeres han sido víctimas, entrevistemos, busquemos información. Entonces todo se vuelve un show mediático, ¿sí? Y eso termina generando que la gente ya no sienta ese dolor que sintió al inicio, ese miedo que sintió al inicio de decir, miércoles hay carros bombas, tenaz. Como ya no hay carros bombas, como ya no nos están contando en los medios de comunicación eso, pues nosotros ya salimos a la calle tranquilos porque les creemos a los medios de comunicación que eso ya no está pasando, que eso ya lo controló un gobierno, o que estas personas ya se vieron, los que estaban generando este tipo de cosas, entonces ya estamos más tranquilos. Todo eso lo generan los medios de comunicación. Si tú hablas con una persona que no ve medios de comunicación, pues vas a ver una persona tranquila que no tiene ni idea de que estaban pasando feminicidios, a menos de que hables con otra que te esté diciendo, oye, ten cuidado, no salgas, mira que si vas a salir, mándame tu ubicación, habla por celular cuando estés en el taxi, todo este tipo de cosas que empieza uno a generar entre las mujeres. Esta red que se empieza a crear es básicamente porque nos están diciendo en este momento nos están matando, ¿sí? Entonces así es que nosotros reaccionamos. Entonces los medios de comunicación son muy importantes por eso, porque ellos nos manejan nuestra agenda y nos manejan el discurso. Lo preocupante de esto es que los feminicidios no están ahorita de moda. Los feminicidios han pasado durante décadas, esto ha sucedido mucho tiempo. Muchos hombres han golpeado a sus parejas, muchos hombres han humillado a sus parejas, las han tratado muy mal. Muchos hombres han lastimado a sus parejas. Eso no es nuevo, eso lleva mucho tiempo. Solo que ahora se convirtió en algo más visible.
y puede ser importante y bueno en la medida en que nosotros busquemos una solución y esto pare ojalá ya, así como paró los asesinatos, que yo tengo mis dudas, de conservadores y liberales. Según los medios eso ya no pasa, pero no sabemos. Que ya paren o que sean en menos cantidad las muertes de los líderes sociales o las masacres, ¿cierto? Todos estos discursos que nos han dado, que nos han mostrado durante décadas, parece ser que ya no están tan intensos. No sabemos si es así. Esperemos que sí, o sea, tampoco es que yo quiera que pues aquí todo el mundo sufra, no, obvio no, pero sí que no tapemos una realidad que está pasando. Ahora, ¿qué pueden generar estas noticias llenas de morbo, de lenguaje sensacionalista, de un contexto que es muy pobre en los familiares? Y exponer estos contenidos de forma sensacionalista, como ya lo dije, ¿qué generan los familiares de estas personas? Ayer precisamente estaba viendo un video de uno de los medios que sigo, y en ese medio decía que un personaje público no había hecho lo que decía que había hecho. Y la fuente precisamente fue una familiar de este personaje, de la víctima del personaje. Y la familiar decía que este personaje que había dicho que había hecho no sé qué era mentira, eso no era cierto, no le habían dado todo el porcentaje que le tocaba a esta persona por la muerte de su mamá, sino que el gran porcentaje se lo había llevado este personaje. Y entonces uno queda como, o yo quedé por lo menos muy sorprendida y muy frustrada, porque yo dije, esta noticia yo no la conocí hace mucho tiempo. Hasta ahora la estoy conociendo, y la estoy conociendo precisamente porque este personaje público hizo algún comentario alardeando de que él había logrado o teniendo esto como un logro, ¿sí? Y pues por eso fue que este medio entrevistó a otro. El caso fue que leí comentarios y me sorprendí muchísimo de la gente, cómo es de horrible. La gente es muy fea, hace unos comentarios tan hirientes que uno dice que gana con ese comentario. Quedar como un idiota, quedar como no sé, o sea, no entiendo. Decía, eso es mentira. O sea, ¿con qué criterio usted va a decir que es mentira o va a borrar lo que está diciendo la hija de la víctima? O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y al final dice algo así, y no era uno, eran muchos comentarios similares, donde decían, ¿y por qué hasta ahora lo están diciendo? ¿Por qué hasta ahora lo están divulgando? Claro, es para manchar la campaña o para manchar a este personaje. Y yo decía, o sea, no se quedan con el tema y realmente con la información que es, sino que de una piensa que eso que están diciendo es mentira. Y claro, nosotros estamos en este momento acostumbrados ya a dudar de todo lo que sale en redes, porque no sabemos si es mentira o verdad, pero es que en este caso no había cómo dudar de eso, porque una de las víctimas de este personaje era la que estaba poniendo la cara. O sea, eso no es tan sencillo, ¿cierto? Fácilmente yo hubiera podido quedarse callada y decir, que ese señor diga lo que quiera, ya, no importa. Pero no, ella puso la cara y dijo, no, este señor está diciendo mentiras. A mí me correspondió solamente el 10%, él se quedó con el resto. Entonces, la gente de verdad es muy, muy cruel. O sea, escribe por no sé por qué escribe, pero eso tiene muchas consecuencias, y la consecuencia más grave es que las familias, las personas que se quedan con ese dolor son las personas que... Qué fácil o qué bonito sería que uno apoyara a la familia y le dijera, pues lo siento mucho, sí, digamos que sea algo más empático, a decir mentiras o a poner una opinión
que definitivamente no le va a sumar, sino antes le va a restar a la familia. Entonces, estos medios están generando este tipo de reacciones en la gente y eso no es bueno para la familia, no es positivo. Algunos tratan de asumirlo porque ya se han dado cuenta cómo es que se está manejando el tema de las redes sociales y algunos dicen, yo sé que si pongo mi cara acá, esto va a tener consecuencias crueles, pero también van a tener consecuencias positivas y le van más como al beneficio que pueda salir su historia en un medio de comunicación a esta forma de reaccionar de la gente del común, que lo que hace es hacerlo sentir mal y generar un poco de malestar con respecto al sentir de la pérdida de su persona, de esta mujer, de alguien que ya no hace parte de su familia, que ya no está en su familia. Profesor Merced, pinche hablar de las prisas como cae gordo. Pero yéndonos por ese lado, ¿de qué manera se puede trasladar? ¿De qué manera el lenguaje traslada cómo decirlo? Echarle la culpa a la víctima y no realmente a la persona que tuvo la responsabilidad de hacer el acto. Sí, claro, en una frase tú puedes llegar a incluso apoyar a la persona que hizo daño. Hay varios ejemplos en ficción en donde uno fácilmente cae en el lado negativo. Me refiero, por ejemplo, a cuando sabemos que van a cometer un robo, empezando porque sabemos que el robo es malo, ¿cierto? Eso no se debe hacer, tú no puedes sacar, usurpar nada de otra persona, además si pues la otra persona le costó tener este objeto, elemento, plata, lo que sea. Y en la película todo el discurso se genera para que nosotros, los que estamos viendo la película, recemos para que este personaje logre hacer el robo. Cuando vi, bueno, no me la vi completa, pero me contaron algunas partes de la serie. Cuando yo vi a Pablo Escobar, el patrón del mal, yo decía, ese man es un bacán. Y uno habla con muchas personas que vieron la serie o con muchas personas que se quedaron con solo una información superficial de Pablo Escobar. De hecho, extranjeros también me pasó muchas veces que me decían que chimba Pablo Escobar, que nosotros tuvimos a severo personaje aquí en Colombia. Y yo decía, pero ¿qué discurso tienen ellos en la cabeza para defender a este personaje? O sea, ¿cómo tú vas a celebrar un personaje que se volvió rico por narcotráfico, por hacerle daño a otras familias? Y claro, el discurso que se maneja es que él hizo un barrio, que él ayudó a mucha gente, que él regalaba plata, que él ayudó, bueno, no sé qué más obras hizo, y la gente se quedó fue con esa parte de él. Bueno, chévere que nos quedemos con la cosa positiva de las personas, yo aplaudo eso, pero ¿y qué pasa con el otro daño que hizo? Con las personas que mandó a matar, con las personas que las torturó, con las personas que sencillamente pasaron por al lado de un carro bomba que él puso y no tenían nada que ver con él, ni con la vida de él, ni con nada de él, y están muertas por él. Ese tipo de cosas, yo digo, ¿cómo van a querer y hacer camisetas de este personaje y otros cómo van a querer comprarlas? Es precisamente por eso que acabas de decir, por el discurso que han venido manejando, que de una u otra forma terminan defendiendo a esta persona maquiavélica, ¿cierto? A esta persona que está haciendo el mal desde otro punto de vista. Con respecto a las mujeres, y vuelvo otra vez a la película de Estimados Señores, este discurso que manejan los hombres en esa época, ellos estaban muy convencidos de que era así y que no había otra forma diferente de pensar, no se podía hacer las cosas de otra forma, porque es que así como ellos han venido trabajando ese discurso ha funcionado y no tiene por qué ser de otra forma. Entonces, cuando las mujeres deciden decir, venga, yo sí puedo leer, yo puedo estudiar también, yo puedo graduarme también,
yo quiero trabajar donde están trabajando los hombres, yo quiero hacer parte de las decisiones, lo ven como, ¿qué es esto? O sea, esto no puede hacerse porque es que nunca se ha hecho, porque es que su lugar es en la casa. Y cuando se demuestra que efectivamente las mujeres lo logran y lo pueden hacer, vienen otros discursos y vienen a cambiar otras cosas. Entonces, si nosotros como sociedad aprobamos que maten a las mujeres, pues lo van a seguir haciendo, ¿cierto? El trabajo de las mujeres y de algunos hombres que están de acuerdo con nosotras es intentar que esto no se vea tan normal. O sea, esto no es normal, esto no es sano. Matar a otra persona no es lo correcto, desaparecer a otra persona no es lo correcto. Y me perdona la teoría del ejército, de la armadura. Tengo muchos amigos del ejército, tengo muchos amigos de la armadura, tengo muchos amigos de la policía, los quiero mucho, los estimo mucho, los respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo en que tengan que eliminar a otra persona para la paz, para llegar a la paz. No me parece ese discurso lógico. Mataron a tantos guerrilleros. Digo, qué dolor, o sea, ¿cómo van a matar a tanta gente? Pero es que ellos nos hicieron daño. Pero lo correcto es que se elimine a la persona. Yo creo que no, como sociedad podemos pensarnos en otras estrategias mucho más académicas, mucho más educativas para que la cosa funcione de otra forma. Pero pues esto es muy utópico y esto seguramente en este momento sería una historia de ficción muy bonita, pero no es nuestra realidad. Entonces hay que asumirlo y sí, los discursos que se manejan, finalmente uno termina apoyando tristemente a la persona que eliminó a una mujer indefensa que estaba trabajando en su salón de belleza, salió a recibir un detalle y la mató su pareja. O llega al centro comercial a trabajar, este señor llega súper furioso y decide eliminarla. O llega a la casa y están sus hijos y prefiere matar a sus hijos y matarla a ella que hablar con ella o dejarla o asumir que efectivamente ella ya no quiere estar con él. Este tipo de cosas parecen locas, parecen películas de ficción. Yo creo que un noruego, un suizo escucha estas historias y dice, eso no puede estar pasando, eso es mentira, porque ellos viven otra realidad. Pero está pasando, eso es lo que está sucediendo. Como los medios de comunicación son importantes en la sociedad, es la forma en que nosotros nos enteramos de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, en los rincones más rincones de Colombia, que nos cuenten casos específicos de estos feminicidios que están sucediendo. Para la opinión pública, para los ciudadanos, es súper importante que nos den una contextualización de lo que está sucediendo. Si bien el manejo que están haciendo últimamente en el tema digital, que es como una estrategia que están manejando, y que pues es interesante como analizarla, o sería interesante analizarla, es que sueltan como el hecho, ¿sí? Se encontró una mujer en su casa, varios vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo. Ya sabemos qué fue lo que, pues ya sabemos como el resultado, como la consecuencia, hay una mujer muerta, ¿sí? Pero nosotros queremos saber más como ciudadanos, no solamente porque es un interés, digamos, general, sino porque nos puede pasar a nosotros, o sea, es una forma muy cercana de saber qué es lo que está sucediendo. No sé, y hago aquí un paréntesis, no sé si ustedes han sido víctimas de los mensajes de WhatsApp que mandan las tías o la mamá, ¿sí? Como contando, estén alerta, fíjense que está pasando esto, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas llaman mucho la atención de la gente y creo que eso es uno de los recursos que están utilizando también los medios ahorita como para conectarse un poco y saber qué está pasando, qué más va a suceder, ¿sí? No solamente alertando,
sino también intentando, lo que generan estos mensajes es que las personas estemos más atentas a lo que está sucediendo, que no nos quedemos con la cotidianidad y con la rutina, sino que estemos mirando a todos lados, guardemos nuestro celular, nos vayamos bien abrigaditas, o sea, ese tipo de cosas nos ponen alertas, ¿sí? Y cuando el medio de comunicación no nos cuenta todo, sino que nos manda solamente un pedacito, nos está haciendo poner en alerta. Entonces, listo, ya, yo le compro su estrategia, perfecto, estoy en alerta. Ahora, ¿qué viene? ¿Sí? Si usted deja solamente en alerta y no complementa, no contextualiza, no pone datos, no hay expertos, no habla con la familia, no habla con qué está haciendo Bogotá, si fue Bogotá, qué está haciendo Barranquilla, si fue Barranquilla, qué están haciendo las entidades públicas, todo este entorno, pues uno va a quedar con una información vaga y no va a quedar sobre todo con qué va a pasar con eso, ¿sí? No sé si ustedes se sienten a veces con las noticias como frustrados de que aquí no pasa nada, o sea, que aquí todo es permitido. Se está permitiendo que a las mujeres las maten, no pasa nada, o sea, este personaje, si lo denunció o no lo denunció, igual las mata. Entonces, para mí es muy frustrante no saber o no tener la voz del alcalde, por ejemplo, en este caso de los feminicidios en Bogotá, o en Barranquilla, o en Cartagena, no sé qué, la voz del alcalde, la voz del representante de la Secretaría de la Mujer, la voz de estas entidades que se supone nos deben cuidar, o deben hacer algo para que nosotros, para protegernos, para que esto no esté pasando. Entonces, si como medio de comunicación no hay esa voz, pues nosotros quedamos como, a mí también me va a pasar, y no va a pasar absolutamente nada. Y eso genera mucho miedo. Entonces, la idea no es que nosotras no salgamos de nuestra casa, la idea no es que nosotros no tengamos pareja, o sea, no podemos ir con esos extremos porque entonces no viviríamos. Entonces quedémonos en la casa y no hagamos nada, no, o sea, no podemos. Nosotras tenemos derecho a salir, a disfrutar, a bailar, a ir al cine, a ir a una librería a tomarnos un café, tenemos derecho a irnos a bailar con nuestras amigas solas, tenemos derecho a viajar solas, tenemos derecho a hacer muchas cosas que ahora, por culpa de no contextualizar y de no contar bien qué procedimiento se debe seguir, pues sencillamente sentimos miedo. Entonces, esto por ejemplo, y vuelvo otra vez al tema académico, pedagógico, la responsabilidad de los medios también es contarle a las ciudadanas qué hacer en caso de, ¿sí? A la familia, qué hacer en caso de, cuáles son los pasos, el paso a paso que debo seguir. Nosotros sabemos esos pasos, nosotras los conocemos, o creemos que solamente le va a pasar a esas personas del sur, a esas personas del norte, pero a mí no, a mi contexto no, a mi familia no le va a pasar nunca. No sabemos, y no quiero que seamos paranoicas, pero sí es importante saber cuáles son esos paso a paso, y eso solamente lo dan los medios de comunicación. Claro, podemos hacer redes, no sé, podemos intentar hacer cosas desde nuestro entorno, con nuestras amigas, mira si me pasa esto, o si yo hago tal muecas porque me siento insegura, o sí, ese tipo de cosas que podemos manejar entre nosotras, pero en lo institucional nosotros tenemos que también asegurar algo, y pues desafortunadamente la información que nos mandan es muy escueta, y pues no hay una profundidad, y seguramente si hacemos un análisis o una entrevista o una encuesta con las mujeres nomás aquí de la universidad, pues nos vamos a llevar con una gran sorpresa de que muchas no tenemos ni idea de qué hacer cuando nos maltratan, o cuando vemos que a una amiga la están maltratando. Seguramente no sabemos del código púrpura, no tenemos ni idea de cuál es el número que tenemos que marcar por si sucede algo, ¿sí? Y es así, eso es lo que está pasando, y es muy triste. Y ahora con las conclusiones, profe. Listo, ¿qué hago? Pues dan las conclusiones. O un mensaje. Ajá, sí, algo. De lo que has aprendido. Bueno, listo, aquí va toda lista. Espera.
Épale, listo. Bueno, yo creo que los comunicadores sociales y periodistas, las comunicadoras sociales y periodistas tenemos una responsabilidad desde nuestra profesión y desde nuestro oficio. Tenemos un poder grandísimo de contar historias, de narrar historias y de dejar memoria a las personas. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos ese poder y nos dejamos llevar por la rutina o por las estrategias que tienen los mismos medios de comunicación, los mismos medios digitales. Pero yo creo que si nosotros, digamos, hablando desde nuestra profesión, si nosotros nos empapamos un poco más del tema, seguimos medios especializados, en este caso a feministas, seguramente vamos a tener una información mucho más certera y vamos a poder hablar un poco más del tema. Hay un recurso muy interesante que se ha venido generando últimamente y es trabajar el tema de género en todas situaciones. Si ustedes ven, por ejemplo, en uno de los medios, en uno de los casos que sucedió hace poco de feminicidio, se pidió al juez que el caso lo tomara un juez con que trabajara el tema de género. Entonces, estamos cada vez más seguros y seguras que si nosotros nos especializamos en este tema del feminismo, podemos lograr que los discursos, el lenguaje, la manera de contar las historias sea un poco más certera y asertiva para la ciudadanía. Entonces, eso digamos que es un poder que tenemos nosotros, pero como ciudadanos, como ciudadanas, también tenemos una responsabilidad de contar las historias como son. Este tema del contexto, este tema de tener en cuenta los datos, pero también de tener en cuenta el uso de las palabras que yo tengo para no afectar a los familiares, para no hacer sentir mal a los familiares, es un trabajo que tenemos que hacer colectivo. Esto no depende solamente de los comunicadores, no depende solamente de los periodistas, esto depende de los ciudadanos. Entonces, si nosotros como ciudadanos no aportamos a ese lenguaje, no damos nuestro granito pues en un comentario respetuoso en las redes sociales, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, las recomendaciones o sugerencias que les puedo hacer es que usen o por lo menos intenten seguir redes especializadas en feminismo. Solo así pueden entender un poco el contexto. Lean textos feministas, creo que no son aburridos, son súper interesantes porque además los escriben mujeres que nos cuentan cómo también fueron ellas sumergidas por este tema del feminismo y cómo están aportando a la sociedad desde lo feminista. Y lo otro es que como este tema es tan grande, se aborda tantas cosas y hay también tantas críticas, porque sabemos que hay feministas que odian a los hombres, hay feministas que utilizan términos de inclusión que muchas personas rechazan, hay feministas que aceptan a las trans, como hay otras que no. Entonces vamos a hablar de diferentes feminismos y pues la idea es que ustedes los conozcan, los vean, se apropien y se den cuenta pues si los aceptan o no respetuosamente, ¿sí? Porque finalmente pues tampoco les estoy diciendo que acepten toda la línea, porque no, pues puede ser que no se sientan cómodos o cómodas y pues en eso no puedo hacer nada, pero sí tener prioridad en empatizar en el otro, o sea, ponerse en los zapatos del otro. Cuando yo estoy construyendo una nota periodística, cuando estoy escribiendo un artículo, cuando estoy haciendo un análisis con respecto a un tema de feminicidio, por ejemplo, pensemos en qué pasaría si esto lo lee la mamá de la víctima, la tía, un familiar de la víctima. ¿Qué pasaría si esto que yo estoy escribiendo lo estuviera leyendo la víctima? ¿Se sentiría cómoda, se sentiría tranquila con lo que yo estoy contándole al mundo? Entonces, seamos un poco más empáticos.